todos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al resumen de la etapa número 19, la antepenúltima de la Vuelta Ciclista España 2025 con salida desde Rueda y final en Guijuelo. Este es el perfil sin ninguna dificultad montañosa y todos pendientes del viento, porque si entraba de forma lateral, bueno, siempre había esa opción de los divertidos y no tanto para los ciclistas abanicos. Filippo Ganna, ganador de la Contrarreloj de Valladolid en el día de ayer, también evidentemente el más combativo del día, y el mejor equipo, como está siendo habitual en muchas etapas, el Emirates, el UAE de Joao Almeida, que sigue segundo en la general para la salida en la localidad de Rueda, con el corte de cinta habitual, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el alcalde de Rueda, Pablo Sánchez, Raquel Alonso, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Enrique Sánchez Guijo, director general de deportes de la Junta de Castilla y León, y Carlos Illera, presidente de OO Rueda, denominación de origen cuando vemos la salida lanzada. Y todos los corredores que arrancaban esta etapa. Hola, Miguel Ángel Iglesias, en la que vemos al líder, Jonas Vingegaard, 12 etapas de rojo. Y vemos también una escapada que al principio era de dos corredores, Otruba, el ciclista de Caja Rural, y Guernalec, el de Arkea, con 3 minutos 19 segundos, pero a la que el francés de Arkea vio que hoy no era día para la fuga, se descolgó y dejó solo al pobre Otruba, que tuvo por delante más de 100 kilómetros con un viento al inicio frontal, además, por lo tanto una jornada complicada para él. Hola, Jaume, así es, ¿no? Ha sido una jornada en ese trazado, ¿no?, que invitaba enormemente a los equipos con hombres rápidos a tener el control de la carrera, pero también cabía la posibilidad que ese viento lateral hiciese que los hombres que tienen intención para saltar esos mejores puestos en la clasificación general pudiesen mover la carrera. Pero en definitiva ha sido más una jornada en la que ese protagonismo, ¿no?, viéndote solo en la fuga, y te han dejado ahí, en esa situación en la que tú, como profesional que eres, tienes que ir defendiendo y conocedor, ¿no?, de lo que tiene que acontecer en la parte trasera del pelotón. Y hemos visto que un Alpecin con un Lotto han ido siempre marcando un ritmo que no ha superado de esos 3 minutos. Teníamos la duda de si realmente Philipsen aguantaría las 3 semanas de la Vuelta para buscar la victoria de etapa hoy y el último día en Madrid, teniendo en cuenta la dureza de las etapas de montaña, sobre todo en Asturias, pero Jasper Philipsen siguió en competición, siguió en carrera, ha pasado la alta montaña y hoy para él llegaba una grandísima oportunidad, de ahí que su equipo trabajara para controlar el fugado del día, Jakub Otruba, y lo tenemos solo contra el viento y a 2 minutos solo y larga recta, sí. Es el terreno, ¿no?, en el que tu mentalización y tu capacidad, ¿no?, de ir superando esa situación de carrera, y el pelotón vemos que de una manera, cuando un pelotón coge esa parte más ancha de la carrera, pues es evidente, ¿no?, que la situación y la sentencia está muy echada. Pero bueno, es un equipo invitado, Caja Rural, que está haciendo una muy buena vuelta ciclista a España y estaba buscando ese protagonismo en esta 19ª etapa. Mucha tranquilidad en la mayor parte del recorrido en el pelotón, pero es verdad que justo antes de llegar a Salamanca y en la salida también de la propia ciudad de Salamanca, bueno, los favoritos de la general cogieron buenas posiciones, primero para el sprint intermedio, y que además tenía bonificación 6, 4 y 2 segundos, y luego también por esos posibles abanicos, porque al salir de Salamanca sí que el viento era claro de forma lateral y además con un poquito más de fuerza que en el inicio de la etapa. Sobre todo en ese punto 90, en que Fuentesauco no sitúa la carrera ahí estaban muy expectantes los equipos de la clasificación general. Lo dicho, este sprint intermedio era importante, no solo por los puntos, sino por los segundos de bonificación. 6 para Otruba y quedaban 4 y 2 para repartir. Y ahí vemos por la parte derecha de sus imágenes al equipo Visma lanzando a Jonas Vingegaard. Le pilló un poquito despistado el equipo de Emirates y Almeida, que reaccionó demasiado tarde. También Pedersen, que buscaba los puntos, pero los 4 segundos fueron para Jonas Vingegaard, que pasaba en cabeza el sprint intermedio del grupo. Por lo tanto, 4 segundos para él, y la diferencia con Almeida se ampliaba de 40 a 44 segundos. Pues han sabido mover bien la carrera, y sobre todo con una idea muy clara, y sobre todo lo que hemos ido viendo en el transcurso de esta Vuelta Ciclista España 2026 es que tenían clarísima la estructura de ir aprovechando esos momentos claves, como lo hemos podido apreciar a lo largo de las 3 semanas, que han ido a buscar esos puntos, y en cambio la Emirates, pues esa situación de carrera no la han sabido leer.
en ese repecho y en esta zona donde también el viento lateral entraba con algo de fuerza. Intentó un pequeño movimiento Ineos ahí con Kwiatkowski, tenía Ben Turner, uno de los sprinters favoritos, hombres rápidos favoritos para el día de hoy, pero enseguida vio que no hacía daño y volvió la calma, entre comillas, en el pelotón cuando vemos ya este momento en el que Otruba estaba a punto de ser neutralizado. Día complicado para el ciclista de Caja Rural por la fuerza que tuvo que imponer ahí solo en fuga. Y vemos ya este otro momento de tensión en el pelotón. Lo dicho, entraba por la derecha con fuerza el viento lateral. Algún equipo buscó algún movimiento. Ahí vemos al Lidl Trek, también el UAE, pero enseguida se vio que los pequeños cortes en la parte trasera y que los favoritos estaban bien delante. Bueno, y era más que buscar el ataque, la gran mayoría defender una situación de riesgo en el que podía acontecer. Era un día de conservar, porque así lo hemos podido leer la carrera, ¿no? En el transcurso de estos 161 kilómetros, 900 metros, que los hombres que podían buscar esa parte más débil, algunos de los rivales de la general, lo que han ido es a defender y han dejado ese gran protagonismo a los equipos que iban a buscar la victoria al sprint. 42 kilómetros para el final, dirigiéndose a Guijuelo, donde estaba la meta de hoy. Y con un pelotón, lo dicho, muy tranquilo después de neutralizar a Otruba, los bloques típicos de equipos protegiendo a sus líderes. Y ahí un intento en dúo por parte de dos corredores del Burgos Burpelet BH, Mario Aparicio y Sergio Chumil. En dúo, teniendo en cuenta el viento que pegaba de costado y a veces de cara, pues para protegerse un poquito, también supongo esperando a ver si algún otro se animaba, pero se marcharon ellos dos solos y eso era fácil de controlar para el pelotón. Era muy fácil porque esa situación de carrera, tú tienes que buscar otro de los equipos invitados, ¿no? El BH Burpalet, que ha buscado ese protagonismo, ¿no? En esta parte final, pero conscientes de que los grandes equipos querían esperar a la jornada de mañana y los que tenían esa misión de llevar la carrera rápida, pues en un terreno muy favorable en todo momento para controlar la carrera. Había viento. Ahí lo vemos, de lateral por la derecha. Y esa situación el pelotón lo ha tomado de una manera mucho más conservadora. Ahí, como en todo momento, el gran grupo tenía, bueno, muy cerquita y totalmente controlados a los dos ciclistas del Burgos Burpelet BH, a Chumil y a Aparicio. Y ahí otro intento de abanicos. Han habido pocos, tímidos, pero algún intento de abanico ha habido. Y aquí sí que se han marchado los Alpecin con Vingegaard y de nuevo Almeida por detrás intentando reaccionar con sus compañeros Jay Vine, etcétera. Ha sido un día que ha ido a contrapié, absolutamente. Emirates en este momento, situación de peligro en el que habían pocos corredores, se encontraba muy desorganizado Almeida y ha tenido que hacer esa aproximación prácticamente con Jay Vine para intentar solucionar ese problema. Sí, ahí con también otro compañero suyo, creo que era Mikel Berg, junto con Vine y el propio Almeida, que cerraron el hueco. También estaba por ahí Ivo Oliveira, que se aproximaba por la izquierda para intentar ayudar a su líder, pero vemos incluso el propio Almeida pasando al relevo para cerrar ese hueco que en caso de seguir era peligroso para el portugués, porque se marchaban por delante los Alpecin de Philipsen y Jonas Vingegaard. Súper atento a los abanicos, el líder de esta Vuelta a España. Hoy hemos visto que esa situación y las fuerzas, las pocas que van quedando en la carrera, se están dosificando para el asalto de la jornada de mañana. Y ese intento de abanicos de Alpecin junto con Vingegaard lo que hizo es ya neutralizar de forma definitiva a Chumil y a Aparicio. Intento aquí también del Emirates de Joao Almeida, pero ya lo ven, en tercera posición, súper atento Jonas Vingegaard, que tiene una veteranía y una experiencia, ese porte que te da también el ser dos veces ganador del Tour de Francia, verte muchas veces en estas situaciones de estrés en las que un ciclista con tanta experiencia se sabe mover como Vingegaard. Lo importante, muy claro, tener en todo momento Vingegaard a su rival más directo, que es Joao Almeida. Aquí el pinchazo de Giulio Ciccone en un momento de la carrera en el que se va muy rápido y le ha costado casi 8 kilómetros. Es decir, que en este punto la velocidad y la carretera, ¿no?, daba que el tener un contratiempo te iba a exigir muchísimo. Ahí lo tenemos, al italiano, que empezó muy bien la vuelta en los primeros puestos de la general, pero que sobre todo a partir de las etapas de montaña de Asturias perdió toda opción de general. Y veremos si mañana busca la fuga. Y bueno, por cierto, tramo favorable, rapidísimo, 98 kilómetros por hora, carretera ancha, recta y tramo en descenso. Bueno, las velocidades que cogen los ciclistas son realmente escalofriantes.
Y aquí ha habido en esta velocidad ha habido una caída de Menges que por lo rápido que iban los ciclistas ha tenido mucha suerte el surafricano, porque es verdad que se ha hecho daño, ha caído, pero no ha sufrido ningún tipo de lesión y ha podido continuar en competición. El surafricano, que por cierto es 17º en la general. Es el corredor, es un valor siempre seguro para un equipo. Luis Menges no se pone nervioso, es consciente de que ha habido esa fatalidad, cambia de bicicleta y, como tú mencionas, ¿no?, ha tenido la capacidad de reincorporarse nuevamente al grupo. Ahí vemos a Chumil después de ese intento con Aparicio cerrando el pelotón y acercándonos a los 20 últimos kilómetros de esta 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. En principio la penúltima oportunidad para sprinters, porque ya saben que mañana es alta montaña y el domingo sería la última en Madrid, mientras Chumil también tenía algún tipo de problema mecánico y ya parte delantera del pelotón con los Emirates de Almeida por la izquierda y por el centro los Visma del líder, de Jonas Vingegaard. Aquí en esa protección, ¿no?, en la que aún no habían pasado y habían cogido el mando los equipos con los hombres rápidos y sobre todo dando una tranquilidad, ¿no? Tensión pero tranquilidad, porque lo que querían en todo momento es que esa situación de carrera pudiese finalizar en un grupo. Ahí Luis Menges ya volviendo al grupo después de la caída y Marc Soler recibiendo instrucciones de su director, de Josean Fernández Machín. Y ahí está Philipsen. Esta imagen ha sorprendido porque quedaban solo 17 kilómetros para el final y Philipsen, con todo su bloque, con todo su equipo, con el Alpecin, estaban cerrando el pelotón, que habitualmente los sprinters quieren estar ya bien colocados cerquita de cabeza de pelotón a estas alturas de carrera. Pero tienen esa capacidad y esa seguridad, ¿no? Tienen una estructura de equipo muy bien y buen entendimiento, ¿no?, cuáles han de ser los esfuerzos, los movimientos. Y esa gestión de los esfuerzos de Alpecin la basa en todo momento en esos últimos 2 kilómetros con el potencial. Y aquí son conscientes, ¿no?, que están agrupados y si hay alguna situación de riesgo, tienen la capacidad, ¿no?, de volver a esa situación más avanzada de la carrera. Bueno, es que ahí lo vemos, 12 kilómetros para el final y seguían a cola todos los ciclistas del equipo Alpecin de Jasper Philipsen. En cambio, Lineos ya colocando en las primeras posiciones a su hombre rápido, a Ben Turner, con el trabajo de Kwiatkowski, Bob Jungels, Filippo Ganna, el ganador en el día de ayer. Y Cofidis, que también para Pogacar estaba buscando una posición avanzada. El corredor francés que ha venido a la Vuelta a intentar conseguir victoria de etapa. Y que acaba de renovar con el equipo Cofidis. 2 temporadas. Jay Vine, Domen Novak ya desconectando de la carrera, sobre todo en el caso de Jay Vine. Seguro que si Almeida quiere buscar el asalto al maillot rojo, al liderato de Vingegaard, necesitará de Jay Vine, del líder de la montaña. Esa es la estrategia, ¿no?, de intentar ir recuperando fuerzas, y tiene que ser de los hombres importantes, uno de los pilares para intentar arrebatarle el maillot a Vingegaard en una jornada de mañana muy intensa y con un final demoledor. 8,5 kilómetros para el final. Ahí vemos al líder de la montaña ahorrando fuerzas para el importantísimo día de mañana, para la etapa clave que va a decidir los primeros puestos de la general de la Vuelta Ciclista a España. Que a título personal 2 victorias de etapa y estuvo un segundo de conseguir la tercera y líder de la montaña, el australiano. Mira, y ahí está, Guijuelo cogió la llegada de la 9ª etapa de la Vuelta del año 90, donde el vencedor fue Néstor Mora. En solitario, un terreno que siempre presta a intentar, ¿no?, buscar esos abanicos o esos ataques en la parte final, pero hoy esa estrategia la gran fortaleza de los equipos que tienen hombres rápidos ha sido la que se ha impuesto. Ahí ya, por ejemplo, Van Baarle desconectando, otro ciclista que mañana será importante para Jonas Vingegaard. Los compañeros de los líderes ya ahorrando fuerzas en estos kilómetros finales, donde ya empezaban a aparecer en las primeras posiciones, evidentemente, los equipos de los sprinters. Y ese paso, en donde no pasaban por línea de meta, sino se buscaba un trazado en la parte izquierda para dar un círculo a derechas y buscar esa recta de meta, una recta que picaba hacia arriba y que exigía tener esa punta de velocidad, pero sí esa potencia para aguantar bien en esos últimos metros finales. Nicola Conchia quedándose del pelotón. Muchos corredores del equipo Red Bull ahora en la parte trasera, y ahí vemos los Ineos con Langhelotti, Bernal y Filippo Ganna trabajando para Ben Turner. Ya un poquito más atrás los Visma de Jonas Vingegaard.
Y todavía no estaban en cabeza los Alpecin de Jasper Philipsen, como decías, apurando hasta el final al más puro estilo Alpecin. Sí, pero eso es la seguridad, ¿no?, que te transmite tu propio líder, ¿eh? tu propio hombre rápido, ¿no?, en el que dice, me interesa muchísimo, ¿no?, tener a mi grupo siempre muy unido, porque tenemos equipos que también tienen la necesidad de buscar esa victoria de etapa y dejando un poco esa presión a otros equipos. Vaya tirón ahora del equipo Ineos, poniendo en fila de a uno a todo el pelotón, pero con la sensación de que gastaron las fuerzas demasiado pronto, porque ahí ven que ya solo le quedan dos compañeros a Ben Turner. Bueno, quizá... Y el Angelotti Egan Bernal, es verdad que estaba por detrás Filippo Ganna, pero luego lo veremos, que situaron muy bien en cabeza Ben Turner, pero quizá demasiado pronto. Esa es la lectura, ¿no? Han querido endurecer en esta parte final a ver si realmente podían poner en jaque esa situación táctica en la que Alpecin estaba muchísimo más atrasado, pero bueno, no les ha salido bien. Han endurecido enormemente en estos últimos kilómetros, como así hemos podido apreciar, ¿no?, que ha sido un equipo que ha buscado la carrera mucho más ofensiva en esta 19ª etapa. Ahí lo vemos, los ciclistas de Ineos insistiendo en cabeza del pelotón, en el paso de la pancarta por los 6 últimos kilómetros, en un tramo final de recorrido que era un sube-baja constante, tobogán constante ahí en este final en Guijuelo. Tenía bueno, como podemos apreciar, buen asfalto y dando otras oportunidades, ¿no?, a alguno de los equipos que no tienen esa capacidad, ¿no?, de tener un hombre rápido, pero bueno, estamos hablando también de la tercera semana, una tercera semana cargada, ¿no?, de muchísimos kilómetros en ascenso, muchos metros positivos en las piernas, una contrarreloj muy exigente y tampoco las reservas están para hacer mucho más. Y veíamos también al equipo Movistar apareciendo en cabeza con Iván García Cortina, trabajando para Luis Aular, que ya ha sido segundo por detrás de Pedersen y que es un hombre rápido al que también apuntábamos como favorito en el día de hoy. Asumiendo, ¿no?, esa responsabilidad, ¿no?, a 4, es decir, que ya tienes que tener un buen convencimiento, ¿no?, de que ese objetivo en el que te estás embarcando no te pueda faltar en la parte final, pero sobre todo la lucha, ¿no?, de Movistar es intentar que Aular esté siempre en esas mejores posiciones para buscar esa mejor distancia para el sprint. El trabajo de Carlos Canal, el ciclista de Movistar, le tomaba el relevo Egan Bernal de Ineos, y ahí que Vingegaard seguía igualmente bien situado, en cabeza. Consciente de que tienes que estar en esa zona una vez que entras en la de protección, pero sobre todo siempre en esa parte avanzada para evitar cualquier contratiempo. Egan Bernal de nuevo apareciendo con fuerza. Bueno, y buscando para Ben Turner, ¿no?, la carrera, imprimiendo velocidad, exigiéndole. Y los Lotto, que han trabajado también para buscar con Viviani en esa parte final, y ha sido uno de los hombres, ¿no?, y equipo que ha luchado en la jornada de hoy, que no se ha visto con las piernas, ¿no?, el sprinter italiano, el veterano Viviani. Sí, lo ha intentado durante toda la vuelta Elia Viviani, pero no ha tenido sus mejores piernas en las llegadas al sprint en esta Vuelta Ciclista a España. De momento debe ir posicionando, ¿no?, en esa parte ya más exigente de la carrera, en ese giro, ya que iban buscando siempre un terreno ascendente para finalizar en Guijuelo esta 19ª etapa. Sí, sobre todo a partir de aquí. Este tramo todavía es favorable, pero a partir de la pancarta de 3 a meta, 2,5 aproximadamente, ya la carretera iba siempre picando hacia arriba. El trabajo del equipo Movistar para situar muy bien a Luis Aular, tercero ahora mismo en el pelotón. Mientras tanto, todavía no aparecían los Alpecin de Mira, ahí los tenemos en la parte izquierda inferior de la imagen. El bloque de Alpecin con Jasper Philipsen, todavía no en las primeras posiciones, y quedaban 2,5 kilómetros para el final. No, como hacer esa referencia, más de la mitad estaban en la parte trasera del pelotón. Eso indica la seguridad, ¿no?, en que todo el equipo tiene en su líder. Los Arkea trabajando para Biermans, también los corredores del equipo Picnic para su sprinter Van Uden, y la pancarta de 2 a meta con Ineos, que insistía con Kwiatkowski y Arkea, que ahí por Biermans, y seguía apostando el equipo francés. Y la locomotora Filippo Ganna a 2 para el final, preparado para coger el relevo de Michał Kwiatkowski, con Ben Turner a su rueda. El problema para Turner, que solo le quedaba de compañeros a Filippo Ganna, que es verdad que es muy bueno y que ya lo demostró ayer, es un gran rodador, pero es que claro, quedaban por delante 2 kilómetros y picando hacia arriba.
Y Alpecin aún no había asomado en esas partes avanzadas, ¿eh? Estaba ahí remontando sin prisa, conocedor, ¿no?, de que esa distancia y ese terreno siempre ascendente iba a castigar enormemente el trabajo en el que estaba haciendo Filippo Ganna, que es una locomotora, un ciclomotor. En la jornada de ayer venció en la contrarreloj y hoy volviendo, ¿no?, en esa recuperación en la que realmente siempre se hace difícil después de haber tenido una exigencia tan máxima en el día de ayer. Y ahí vemos, por la parte izquierda, remontando en la posición 20-30 el bloque de Alpecin. Los ciclistas con el maillot de color gris que iban apareciendo, iban sacando la cabecita, aunque seguía mandando en el pelotón Filippo Ganna. Espectacular el italiano en estos 2 últimos kilómetros y buscando posicionar a Ben Turner en esa mejor posición para intentar conseguir, bueno, tiene una victoria, buscar otra victoria para Ineos. Bien situado también Mats Pedersen, el maillot verde de esta vuelta, en la cuarta, quinta plaza del pelotón. Y ya apareciendo los Alpecin de Jasper Philipsen. En la parte central, han ido buscando y aprovechando en todo momento el buscar el rebufo de los diferentes corredores y ya lanzando. Así que ya quieren coger el mando de la carrera. Y dentro ya del último kilómetro, tomados por las cámaras de meta, y ahí aparecieron en el momento clave los Alpecin de Philipsen, lanzando al belga. Para el sprint final le quedaba todavía un compañero a Jasper Philipsen. Lo han hecho de manual. Es casi imposible lanzar mejor a tu sprinter como lo ha hecho hoy el equipo Alpecin, con Ben Turner a rueda de Jasper Philipsen. Aparecía también Mats Pedersen, que quería lanzar el sprint desde atrás. Y ahí arrancaba Philipsen a 200 metros para el final. Le cogía rueda Ben Turner, pero no podía con el belga. ¿Y con qué autoridad? Jasper Philipsen se ha llevado la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. La tercera que consigue en los sprints. Ha vuelto a imponer esa punta de velocidad y el poderío, evidentemente, como hemos podido narrar en esa parte final de todo su bloque, que le ha aupado en esa mejor posición. Ganador en la primera etapa, también en la última o la penúltima de la primera semana en Zaragoza, y ganador hoy en Guijuelo, con mucha autoridad y con una gestión del equipo de la preparación del sprint para poner en las escuelas de ciclismo. Y tener esa cohesión y esa fuerza, con toda esa confianza que transmite. Pedersen, de nuevo segundo, aunque ya ha ganado una etapa en esta vuelta. Luis Aular, muy bien, tercero, el ciclista de Movistar. Y Biermans, cuarto. Mantiene el maillot rojo Vingegaard, y además con esos 4 segundos de bonificación del sprint intermedio, ampliando a 44 su ventaja con Joao Almeida antes del duelo final de mañana en la Bola del Mundo. Y en esa parte de viento ha sido Vingegaard el que estaba en esa posición, y Almeida ha tenido que remontar. Es decir, que hoy ha sido una jornada emocionalmente importante para cargar pilas para mañana. Se lo ha tenido que currar también en las etapas de montaña, en los sprints intermedios, pero parece que Mats Pedersen ya sí que tiene sentenciado el maillot verde al mejor sprinter. Hoy, con esta segunda plaza, todo hace prever que esa situación y ese maillot lo mantenga. Y vamos a ver aquí, porque el último puerto de la Bola del Mundo de mañana reparte muchos puntos y Jayvine tiene margen, pero son 20 puntos de diferencia respecto a Vingegaard. El maillot blanco lo mantiene Giulio Pellizzari, el joven ciclista del Red Bull Bora, con casi 1 minuto de ventaja respecto a Richitello y 8 de ventaja respecto a Junior Leserf. Escuchamos al ganador de hoy, a Jasper Philipsen. Dice que fue una llegada muy dura hoy. Que bueno, que los últimos días, 11 días han sido duros, mucha montaña para él. Que había viento, pero que el equipo ha tirado en el timing perfecto, que el equipo ha aparecido en el momento perfecto y que en el kilómetro final lo ha dado todo para ganar, agradeciendo evidentemente el trabajo del equipo. Escuchamos a Jonas Vingegaard, el líder de la general. Dice que no cree que haya ganado el sprint intermedio, que ha intentado estar allí y lo ha conseguido. Que ha conseguido una buena posición en ese sprint intermedio. Ha intentado ir a por él, a por ese segundo puesto del sprint intermedio, y lo ha conseguido. 4 segundos para él por delante de Almeida hoy.
Dice que fue totalmente improvisado, que no estaba planificado, que estaba delante y que lo han intentado aprovechar, que ha conseguido 4 segundos y que es importante evidentemente porque ahora son 44 los segundos de margen que tiene respecto a Joao Almeida antes de la penúltima etapa, que será la que decidirá el ganador y la general final de esta Vuelta Ciclista España 2025. Etapa número 20 con salida de Robledo de Chavela. 165 kilómetros hasta esa subida terrible final a la bola del mundo y 4.226 metros de desnivel. Pues mañana veremos la lucha en esa parte tan exigente como es un final fuera de categoría, y esperemos y deseamos, ¿no?, que el deporte sea el que se pueda manifestar. Veremos, hay mucho en juego. ¿Quién se lleva el maillot blanco? ¿Quién se lleva el tercer puesto de podio entre Pidcock y Jay Hindley? Y sobre todo, ¿quién gana esta vuelta? 44 segundos separan a Jonas Vingegaard, que los tiene a favor de Joao Almeida, y mañana descubriremos quién es el vencedor general de la Vuelta Ciclista España 2025. Muchas gracias, Miguel Ángel Iglesias. Hasta mañana. Y nos vemos mañana. Hoy ha ganado Philipsen. Un abrazo.